que es Sobrón. Sobrón. Que está en un sitio muy espectacular y que tiene dos barrios, una zona arriba, que es el pueblo abandonado, y una zona abajo, que es un balneario que ha estado abandonado bastante tiempo y ahora parece ser que se ha recuperado y que está funcionando otra vez. Entonces, este pueblo tiene su iglesita, al lado de la iglesita tiene el cementerio, y es curioso porque en el cementerio hay enterrados personajes nazis. Qué curioso. Qué curioso. Nos has dejado así como... Sí, lo de los nazis en este país es una cosa para muy curiosa. Para otro libro. Casi. ¿Verdad? Bueno, difícil de investigar. Se habla de no muchos hay... cementerios en algunos puntos, pero en este, en Sobrón, yo jamás había oído... No hay forma de averiguar nada oficialmente, ¿no? Lo de los nazis aquí sí, es una densa capa de silencio. Es un misterio. En un lugar tan apartado como Sobrón, en ese pueblo de arriba, qué curioso, Pilar. Sí. Pues parece ser que, por lo que nos contó el señor que entonces estaba en el balneario abandonado, que además... Sí, que murió trágicamente hace unos años porque le mataron los osos que tenía en la jaula y tal. Este personaje nos contó que los nazis tenían en ese balneario digamos, un refugio y un lugar de descanso, ¿no? O sea... Y algunos se quedaron, murieron ahí... y están enterrados en el cementerio del pueblo, y bueno, las inscripciones de las tumbas, porque además es un cementerio pequeñito, no se debería de morir mucha gente, o se han ido y se han llevado a sus muertos, pero las tumbas de los alemanes escritas en alemán están allí. Pues yo creo que se han quedado los oyentes ahora mismo igual que nosotros, el enigma de los nazis en España, que sigue siendo un lugar, pues bueno, casi un tema casi tabú, ¿no? Sobre el que apenas se puede indagar, pero que hay pequeñas pistas. Todavía viven algunos, dicen algunos gerifaltes incluso, que estuvieron en campos de concentración dirigiendo todo aquello, y en un pueblecito como este de Álava todavía queda tanto por descubrir. El profesor Pedrosa nos comentaba que en el fondo todo esto, esta crónica, este libro de pueblos abandonados, los trabajos que ellos han hecho, es la voz de un mundo que desaparece, que un mundo que se pierde prácticamente en el tiempo de Internet, de lo digital. Esto ya no tiene sentido, pero está ahí, y estoy seguro que podemos captar sensaciones, historias, reencontrarnos con cosas como la sorpresa que ahora acaba de dar Pilar, que son muy muy interesantes y que pueden dar, pues, no solo para un libro, sino para muchas aventuras. El profesor Pedrosa hablaba de esa voz que ya se apaga, desgraciadamente. Que ya esta tradición oral patrimonial de antes pues ya está en las últimas. Ahora viene un mundo nuevo, el mundo que representa las leyendas urbanas, etcétera, el mundo de Internet, etcétera, y estos últimos rescoldos de una tradición que se mantuvo casi igual desde la antigüedad hasta la posguerra española, digamos, pues ya ha recibido el golpe de muerte y vive solo ya en la mente de los más viejos, y por muy poco tiempo ya. Y yo creo que por eso hay que hacer libros como estos, hay que recuperar esa memoria, y precisamente a veces, como nos han contado Pilar y Alberto, es una imagen, ¿no? Ese cementerio, o esas cuevas, o esa visión al atardecer de los lugares profanados, lo que se queda el viajero y el que nos traslada sus emociones. A Pedrosa también le preguntamos, evidentemente, José Manuel Pedrosa, por una escena, y fijaos, es curioso, no nos habló de un pueblo en sí, sino de unas simples piedras, o nada simples, porque eran un arco que tenía su importancia en su época, y cómo los lugareños, entre malezas, casi con una película de aventura, te van guiando hacia joyas perdidas por completo, de las que seguro que hay que aprender y hablar. Pedrosa nos lo cuenta así. Recuerdo un puente romano absolutamente cubierto por la maleza en la zona de Prioro, en León, al lado del pueblo de Villacorta, que era impresionante. Me lo vi porque los campesinos de allí me lo enseñaron. Hubo que apartar la maleza para ver esa joya y me maravilló. Recuerdo también un monasterio abandonado, también cubierto por la maleza totalmente, muy cerca del pueblo de Urueña, en la provincia de Valladolid, que también me daba una sensación de muerte, de abandono extraordinaria. Monasterios cubiertos de maleza en España. En otro país yo creo que sería prácticamente una herejía, y los tendríamos por lo menos para visitar, ¿no? Para admirar. Me contabais antes, fuera de micrófono, que el asunto de los monasterios, de las iglesias, de las ermitas, es otro campo a explorar maravilloso y con muchas sorpresas, ¿no?
Pues sí, porque en este país tuvimos un fenómeno que fue la desamortización de Mendizábal, que produjo el abandono de muchísimos monasterios. Algunos de ellos se recuperaron con el tiempo, algunos recientemente, otros se han convertido en, pues incluso en hospederías, etcétera. Es decir, ha habido una nueva utilidad para muchos de esos edificios, pero muchísimos de ellos están en la ruina más absoluta, ¿no? Y algunos son verdaderamente espectaculares, es decir, que tú puedes acercarte a sitios donde los claustros pues todavía te dan una imagen muy clara de la importancia que tuvieron esos monasterios, con sus dependencias, con iglesias también de cierta entidad. Y todo eso, pues vas viendo que también va sucumbiendo a la vegetación, ¿no? Y, hombre, también, por una parte, está claro que es un patrimonio que se pierde. Por otra, pues, bueno, pues es parte del paisaje. Yo creo que ya hay que aceptarlo casi como parte del paisaje. Y aquí si os pido también, ¿alguno que se haya impactado especialmente? Iglesia, monasterio, lugar que creéis que merece uno de estos reportajes o fichas o ser parte de un libro futuro, si es que existe este libro, que digas, oye, merece la pena. Antes hablábamos, por ejemplo, de San Pedro de Arlanza, ¿no? Como uno de los grandes clásicos. Sí, ese ya, gracias a Dios, se está recuperando, lo están volviendo a renovar, están restaurando lo que eran los capiteles que mucha gente se llevó, también las grandes naves, por lo menos está haciendo algo, aunque hay una ermita justamente arriba de San Pedro de Arlanza que es así, que se está quedando destruida, las piedras están cayendo y tiene símbolos muy interesantes grabados en esas piedras. La sensación esa de venir de Covarrubias, lugar histórico, girar la carretera y ver aquellos pilares grandísimos. Ahí también hay mucha leyenda de que si se quemó, si hubo asesinatos, lógicamente la gente intenta interpretar. ¿Y te acuerdas de aquella zona que era como ajedrezada entre los pilares, que se pueden ver? Si uno va en la última vez que fuimos había verjas y no se podía ver, pero una ocasión anterior pudimos entrar. ¿Y qué contaba la leyenda? Que era la partida que jugaban el diablo contra un jinete, un templario. Un templario, si no recuerdo mal. Y sí, ahí sigue ese ajedrezado que se ha podido rescatar, se ha podido restaurar además, y que le están haciendo una gran labor. Una iglesia, un monasterio, un lugar de estos que dices de visita obligada. Bueno, de visita obligada con ciertas dificultades, porque gracias a la desamortización de este señor estupendo, el monasterio ahora mismo es una cuadra llena de perros. Pero bueno, a pesar de todo, como la carretera cruza por el centro, se puede ver muchas cosas. Está muy cerca de Castrojeriz, en el Camino de Santiago, y era el único hospital del Camino de Santiago donde se curaba esa enfermedad maldita de la Edad Media que se llamaba el fuego de San Antón. El fuego de San Antón. Sí, entonces, bueno, pues era una orden especial, eran los únicos, parece ser, que podían curarlo a veces, y tienen pues todavía la hornacina por donde daban de comer a los peregrinos que llegaban a un lado de la carretera, y al otro lado en la fachada se pueden ver taus y omegas y una serie de símbolos que, bueno, hasta ahí puedes llegar, porque luego ya más dentro los perros del Señor no te lo permiten. ¿Y sigue estando ahí, completamente abandonado? Completamente, convertido en cuadra, sí. Un lugar que fue tan importante y además con esta curiosidad, ¿no?, de que eran los sanadores de aquella época. En definitiva, que hay mucho por recorrer, mucho por descubrir, que esto en realidad fue una idea genial, yo así lo veo, este libro que editó Susaeta, Pueblos Abandonados, pero que simplemente con lo que nos está escribiendo hoy la gente se podrían hacer varios libros para recuperar esta memoria, ¿no? Quizá lo más interesante es eso, que la gente no se olvide del todo de estos lugares, ¿no? Como conclusión, podríamos decir que es importante que hayan resucitado en el papel y en la fotografía, ¿no? Hombre, hay mucho por hacer. Yo creo que ese libro es un primer paso. Para nosotros también lo ha sido, y nos han quedado muchas ganas de seguir dando pasos en esa dirección, porque hay muchísimo de qué hablar, ¿no? Y hay muchas historias. En realidad cada pueblo es una historia. Historias de gente, historias que se quedaron allí, historias de superación, y hay muchas, como contabais antes, de tragedia, ¿no? De gente que tuvo que irse forzosamente, que igual es lo más triste. Pues os animamos a que sigáis esa senda, que si es posible nos contéis más cosas de iglesias, monasterios y otros lugares como este donde se curaba el fuego de San Antón. El fuego de San Antón, que yo creo que a la gente le van a entusiasmar, y la muestra es
los cientos de amigos que han mandado como su SOS, de algunos pueblos se conocen, oye, que hay que investigar por aquí. Pilar, Alberto, muchísimas gracias por vuestra visita, muchísima suerte, y quien pueda, porque sé que no deben quedar muchos ejemplares, que se haga con esta reliquia, que no la abandonen. Pueblos abandonados. Muchas gracias por la visita. Gracias. Gracias. Carmen, acabamos con mensajes de la gente. Vamos con José Guada, que nos dice que en Guadalajara, el monasterio de Bonaval, cerca de Tamajón. También que muy cerca de Belchite está Rodén, pedanía de Fuentes de Ebro, que quedó destrozado durante la Guerra Civil y tuvieron que hacer uno nuevo, nos decía Roberto. O sea, que ha quedado ensombrecido por la fama de Belchite. Claro. Cañizo, desde Zamora, desapareció en la guerra. Queda la torre de la iglesia, ahora está construida a 2 kilómetros el pueblo nuevo. En Álava existe un pueblo abandonado que se llama Villamardones. En él existe un tejo que cuenta la leyenda que si duermes bajo él no despiertas, nos dice John. Lo dejamos ya ahí porque el propio pueblo, en la voz de Carlos Cala como siempre, es quien tiene que despedir. La voz del pueblo abandonado, de la aldea fantasma. Hasta mañana. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que alguien vino por aquí la última vez? Estas piedras se han fundido con el viento. Las calles han borrado los pasos de la gente. Los muros ya no reviven con la lluvia. Y la tierra ha olvidado los juegos de los niños. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que estaba vivo? ¿Cuánto desde que el silencio se apoderó de cada esquina y de cada torre? Ya no existo, porque nadie me recuerda. Solo las sombras que deambulan junto a las tapias desdentadas y que sobrevuelan los tejados hundidos por el peso del abandono. Solo ellas me visitan para recordarme que ya no hay nadie y que jamás volverán. Y no volverán porque ya no existo, porque nadie me recuerda y porque soy solo una sombra en el paisaje, perdida en el tiempo y en el olvido. Simplemente no soy.